Continuamos, estamos en la tertulia de este jueves 19 de agosto de 2021. Nos acompañan a distancia Cecilia Eguiluz en Salto y Martín Couto hoy en Rivera. Acá en el estudio, Santiago Gutiérrez y Esteban Valén. El Frente Amplio interpeló al ministro Luis Alberto Heber por el acuerdo entre el Estado y Catunasi por la prolongación de la concesión de la operativa con contenedores en la terminal especializada del puerto de Montevideo. Ese tema, que iba a ocupar solo la primera parte de la tertulia de hoy, se desbordó y abarca también la segunda. Vamos a ver cómo lo retomamos. Se había concentrado mucho ahora la discusión entre Esteban y Santiago. Tengo críticas para los dos, desde ya les aclaro, entre los oyentes. Hay quienes dicen, por favor, Esteban, son muy largas tus intervenciones, deja hablar a los otros. Y hay quienes dicen, Santiago, interrumpe todo el tiempo, por favor, que permita una discusión más pareja. Así que bueno, les paso los mensajes y son nada más que un resumen. Vamos a los excluidos, a los que están allá afuera. Cecilia, ¿por dónde ibas tú? A ver, o Martín, ¿quién va primero? Resuelvan. Dale, Cecilia. Sí, Cecilia. Bien, yo creo que no es solo criticar, y que me parece que ayer hubo posturas que solamente criticaban y no aportaban. Yo creo que es criticar, pero también hay que aportar. En el Parlamento de eso me parece que se trata. Al final del día salió una resolución que aporta. Y lo otro es que no hay manera, y no puede estar nunca en tela de juicio no cumplir la ley. Y hay que cumplir con la ley de puertos. Entonces yo parto de esas bases. ¿Y hay que cumplir la ley de puertos? ¿Lo decís a propósito de qué concretamente? Y a propósito de que en realidad había que solucionar la situación porque se estaban haciendo parches que iban por fuera de todas las normas que ya estaban establecidas. Entonces, eso le deja, porque acabamos de entender lo que estamos hablando con empresarios, le deja la puerta abierta a los empresarios de que empiecen a cuestionar con severidad, que fue lo que hicieron, las situaciones, porque en realidad no había un cumplimiento cabal de la ley. Entonces eso puso en desventaja al Uruguay. No es verdad que cuando uno va a hacer una negociación las dos partes están en plan de igualdad. Hay muchas veces donde algunas partes están en situación de desventaja. Y si vos sos un Estado y no cumplís las normas, claramente estás en una situación de desventaja. Entonces creo que también eso es un hecho de la realidad que no hay que obviarlo, porque es algo que estaba sucediendo y que no es responsabilidad de uno ni de dos, es de responsabilidad de varios y, como yo decía, también de los órganos de Contralor, porque para eso están los órganos de Contralor, tienen que controlar en el momento que lo tienen que hacer, porque después pasan estas cosas y todo el mundo se está tirando la responsabilidad a quien le toca y cada uno tiene la suya. Dicho esto, digo también, políticamente, a mí, que me encanta hacer lecturas políticas porque es mi pasión, digo que el Frente Amplio hizo una interpelación que era necesaria, pero a la interpelación la termina ganando Marini Ríos. Y eso quedó en la tapa, hoy lo vemos de todos lados y terminó siendo así. Esteban acá dice que sí, mientras tú estás hablando hace que sí. Martín, en cambio, lo veo, dice que no. Claro, pero yo hago sin apasionamientos una lectura que me pareció que mientras todos discutían, yo tengo la culpa, no, vos tenés la culpa, porque en realidad es eso lo que la gente ve, se plantó Manini y les dice, bueno muchachos, si estas son las situaciones, yo voy a imponer mis condiciones porque la soberanía del Estado, que radica en el puerto también, no puede ser vendida de esta manera. Por lo tanto, mis condiciones son que se ponga una adenda en el contrato y que esa adenda, en definitiva, diga que no se puede vender las acciones que por lo menos mínimamente genera alguna garantía. Y la verdad que dio certeza a horas y horas de debate de cosas que en realidad no iban a tener solución. Yo espero como ciudadana que el Poder Ejecutivo cumpla con el compromiso que hicieron los legisladores, en definitiva. Pero además hay otra cosa importante, que los socios de la coalición, o sea, esto era una prueba de fuego, también sigo con la lectura política, una prueba de fuego para la coalición. Por eso a mí me parecía importante que hubiera un debate y una interpelación. Una prueba de fuego porque en realidad los actores de la coalición que integran el gobierno, que no son del Partido Nacional, para decirlo concretamente, no habían tenido contacto con el contrato. Y eso
es un error que no puede seguir pasando en una coalición que se presenta. Fue una forma sorprendente de manejar este tema tan delicado la que eligió el gobierno, la que eligió la presidencia de la República, digamos. Pero ¿no? claro, y fue un error. Y porque además fue, como lo dijo el ministro Heber ayer en sala, fue un año de negociaciones. Prácticamente claro, un año. Y sin embargo no se le dio participación a Partido Colorado, Cabildo Abierto. Y fue un error, y lo tuvieron que terminar admitiendo. Y el otro elemento que a mí me parece bien importante que planteó Manini, que vuelvo a decir que para mí se llevó la interpelación puesta, es el elemento que en los gobiernos departamentales existe, pero no existe en el gobierno nacional. Y es de que cuando se hacen concesiones que pasan los periodos de gobierno, tienen que pasar por el legislativo para que el legislativo por lo menos lo analice y lo vote si está de acuerdo o no está de acuerdo. En los gobiernos departamentales eso existe, o sea, las iniciativas del intendente en ese sentido, que quieran dar una concesión por más tiempo, tienen que pasar por la Junta y la Junta les dice sí o no. Y en el caso del gobierno nacional no existe. Y no estaba hablándose, en este caso, de un acuerdo por una plaza pública. Estábamos hablando del Puerto Montevideo. Por lo tanto, capaz no sea para todos los casos, pero en casos que pasan los periodos de gobierno, como en este, que va a llevarse puestos 10 periodos de gobierno, debería analizarse con mucho cuidado este planteo que me pareció por demás interesante. Bueno, ahora le tocó a Cecilia hacer la intervención larga. Agrego, a propósito de la referencia que incluía a Cabildo Abierto, que cuando intervino anoche el senador Domenech, que planteó una larga serie de discrepancias con el acuerdo, se generó una instancia ahí como de incertidumbre, porque llegó a circular una moción en la que se proponía desde Cabildo Abierto conformar una comisión legislativa para estudiar en profundidad el caso en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Administración Nacional de Puertos para aportar soluciones alternativas y por lo pronto requerir al Poder Ejecutivo que suspenda provisoriamente la ejecución del acuerdo con la empresa referida e impulse su renegociación. Que era lo que correspondía, ¿no? Eso era lo que había que hacer. Y entonces, bueno, se reclamaba lograr una mejora sustancial que estableciera, entre otros puntos, eso de que el Estado uruguayo tuviera que hacer que autorizara o no cualquier enajenación de las acciones de Catunasi en TCP. Martín, ¿por dónde ibas tú? Sí, yo creo que este fenómeno no nos podemos dejar llevar por el análisis que podemos hacer de las tapas de los diarios hoy. Porque esto va a ser un problema estudiado, lamentablemente, porque la verdad que no me gustaría nada más en el mundo que el gobierno tuviera razón y esto fuera bueno para el Uruguay, pero no lo es un desastre. Esto va a ser estudiado durante muchos años. Y quien hoy puede robarse o hegemonizar las tapas de los diarios es cómplice. El Partido Colorado y Cabildo Abierto son cómplices, porque no se los consultó, pero después de eso lo único que están tratando es de ayudar al gobierno para emparchar esta situación. La adenda que propone Manini, hay que lejos de defender la soberanía, o mejor dicho, intentando defender la soberanía, hay que acordarla con la empresa, porque si no, no se puede. Eso no es soberanía, eso es tratar de emparchar después de una pérdida enorme de soberanía. Entonces, Manini Ríos y Cabildo Abierto son cómplices de esto que está pasando. Y así se va a leer cada vez más cuando se mira. El término cómplice es un término del derecho penal. Yo creo que está bien, entiendo las camisetas, pero me parece que las camisetas a ese extremo es demasiado. Desde la tertulia pasada me hablas de las banderas, las camisetas, cada uno viene vestido como quiere, en sentido literal y metafórico. Yo no estoy hablando, no soy abogado, y esta no es una tertulia que sea un juzgado. Yo no estoy hablando en términos penales. Seguramente igual como esto va a terminar en un juzgado, si alguien decidiera tomar mi término para llevarlo a un juzgado, no tengo problema en ir, no pasa nada. Pero no es ese el debate y la discusión. El acuerdo no cumple con leyes. O sea, se está diciendo, el Estado uruguayo venía no cumpliendo con las leyes, entonces lo hacemos peor todavía. Porque si hay algo que no decía la ley de puertos es que se generaran monopolios. Al contrario, se suponía que era para abrir la competencia. Entonces el Estado dice, no estábamos cumpliendo con leyes y entonces ahora cumplimos menos con las leyes todavía. Ayer lo decía el senador Vergara, en el acuerdo hay causas para no pagar el canon mínimo que terminan con un etcétera. Yo, la verdad, de vuelta, no soy abogado, pero poner un etcétera como causal para no pagar por parte de la empresa el canon mínimo me parece un disparate. Y por último, me preocupa. Justo el otro día estuve leyendo por un concurso, digamos, un artículo de Bauman, ¿no? El teórico mundialmente conocido. Y él planteaba el problema, ya lo planteaba hace 10 años, de
los poderes de los Estados-nación frente a poderes dispersos, muchas veces fácticos de multinacionales en el mundo, etcétera. Por favor, que esto no se convierta en precedente. Que no venga una multinacional a amenazarnos con algo que no tiene asidero y le entreguemos cosas como el puerto. Porque esto es gravísimo. Este es un problema que van a tener cada vez más los Estados-nación, y esta solución que tuvo el Estado uruguayo en particular, en este caso, es gravísima. Es gravísima. Bueno, Santiago, te toca a ti. Creo que se repiten muchas cosas, términos, casi con el deseo de que sean ciertos. El acuerdo tiene dos partes. Una parte es que el Estado uruguayo cumpla con la ley de puertos, y entonces Catuernatí desiste del litigio. Y la segunda parte es, a cambio de una inversión de 455 millones de dólares, otro tipo de concesiones y acuerdos. ¿Por qué digo que cumpla con la ley y por qué digo que no es un monopolio? Porque esa parte del acuerdo no cambia un punto ni una coma la ley de puertos, que no se estaba cumpliendo. ¿Por qué? ¿Y por qué se dice monopolio casi con ganas de que sea? Lo que estamos discutiendo es el régimen de atraque, que lo que establece son prioridades. En el puerto, desde la ley de puerto de 1992, hay un plan maestro que establece la construcción o el desarrollo de terminales especializadas, como tenemos la de granos, que la lleva adelante TGM con prioridad de atraque, como tenemos que se está construyendo la de celulosa, que se la hace y tiene toda la prioridad UPM, naturalmente, y tenemos la de contenedores, que como dije en mi primera intervención, en la subasta la ganó en derecho la empresa que ahora es Catuernatí, y tiene prioridad de atraque. ¿Por qué no estábamos cumpliendo con la ley? Porque no estábamos respetando la prioridad de atraque a la empresa con la que bajo la ley de puertos había ganado la terminal, invirtió en la misma, y no solo eso, había otra empresa que operaba en muelles públicos que no son terminales especializadas, con tarifas que no son para contenedores. Después Martín hizo referencia al fallo del TCA del 2008. En el 2008 hay una licitación porque se le venía renovando el permiso a Montecón, y en 2008 aparece otra empresa, dos empresas más que quieren competir. Esa licitación fue un fraude, porque Montecón pone 2 sobres. En vez de adjudicarle la licitación a las otras 2 empresas, se declara desierta y Montecón, o casualidad, sigue operando. Montecón paga por el metro cuadrado, en un lugar que no es terminal de contenedores, $2,5, que es una tarifa que ni siquiera es para contenedores. La más barata para contenedores es 3,5. La oferta de Montecón, una de las 2, en esa licitación fraudulenta, la más baja, era $4. Entonces, desde el 2008 por lo menos en adelante, Montecón está operando en el puerto uruguayo ganancias subsidiadas por el Estado uruguayo, compitiendo contra una empresa que no solo se lo ganó por ley, sino que es socia del Estado uruguayo. Entonces, acá nos tenemos que preguntar, verdad... Muy mala socia, ¿no? ¿Cuál? Muy mala socia. Lo que quiera, pero peores socios son los que no son socios. Nos tenemos que preguntar cuáles son los intereses en común, porque yo la verdad me lo pregunto y quizás no hay, pero cuáles eran los intereses en común que tenían los gobiernos anteriores con Montecón. Porque el interés que tiene este gobierno ahora es solucionar el posible litigio legal con este acuerdo. Lo podemos discutir horas, si nos parece bueno, malo, más o menos, pero no llegamos los blancos a este problema. Este problema se metió solamente y solo el Frente Amplio por cómo manejó las terminales del puerto, que repito, no es un monopolio, es prioridad de atraque, porque si no monopolio, hay desde 1992 en cada una de las terminales y no es así. Martín iba a agregar algo breve, así le damos la palabra a Esteban. No, que yo creo que hay que tener cuidado, porque si se pregunta los vínculos, los posibles vínculos, y se desliza vínculos de Montecón con los gobiernos del Frente Amplio, cualquiera diría cuáles son los vínculos de Catuernatí con el gobierno actual. Que ¿no? somos socios en TCP. Por lo menos en con términos, el Estado. Por lo menos, bueno, pero el otro te paga para usar los... le subsidiamos, se lo subsidiamos. Y lo otro, el problema al otro se lo vendimos. Perdónenme, pero es creer que hay dolo acá. Porque yo desde hoy, cuando empiezan con esas elucubraciones, ¿alguien cree que hay dolo acá? Para mí no hay dolo. Acá lo que ha habido es una negligencia tremenda del Estado que no cumplió con la ley de puerto, que empezó a hacer cosas que no tenía que hacer y ahora hay que remendar. Y todos tienen que hacerse cargo, porque ahora hay que arreglar. Genérico. Sí, ya lo destrozaron igual. Ahora sí, Esteban. Bueno,
volviendo a los números, que son la clave de todo esto, porque te estamos hablando de donde se encuentran los números con la estrategia de desarrollo del país. En los números, Catón Natil iba tan mal que con el 50% de la carga, cobrando tarifas muy superiores que las de Montecón. Porque estaban suciadas las Montecón. Sí, en 10 años se repagó toda la inversión que hizo, se siguió ganando plata, se puso a la venta y se puso a la venta a 300 millones. Ahora vale más de 1.000 millones de dólares, regalado por el Estado uruguayo. Después, Montecón se podía haber encontrado 20 soluciones para sacarlo. Ahora, Montecón tiene una pequeña diferencia. Montecón o quien sea, las otras. Las grúas pórtico las tiene exclusivamente la terminal de contenedores. Trabajan al doble de ritmo que las grúas normales y cuestan la mitad de costo operativo. ¿Por qué se le quedó una parte a Montecón? ¿Por qué? Hay que preguntarse. Las grúas las compró. ¿Por qué se le quedó a Las Montecón una invirtió parte? con Una ¿de parte qué? de los contenedores tan importante. Ah. ¿Por qué? Porque cobraba menos, Pero mucho menos. ¿Por qué cobraba menos? Porque era más eficiente, No, por lo no. que fuera. Pero además, este no es solo el problema. Yo Me consume creo interrupción que después. todo lo que sean discusiones sobre errores cometidos en el pasado, pero lo que no puede hacer el ministro interpelado es revolotear papeles diciendo que hubo conversaciones, que él habló con Toma, más allá de que yo a Toma, para pedirle un asesoramiento sobre algo que tiene que ver con un gobierno de Frente Amplio, antes me vacuno, ¿está claro? Entonces, revolea absolutamente todo, pero no dice que no se llegó a ningún acuerdo, porque lo que pedía Catón Natí era efectivamente cosas que violaban la Constitución si no se votaba en una ley especial, violaba la ley de puerto, violaba la ley de competencia y además le creaba al puerto sustantivamente una situación de monopolio que va a ser de monopolio, aunque no queramos, y que lo dicen los propios socios de la coalición, lo dijeron en el Parlamento. Es decir, el mal estaba hecho. Estoy de acuerdo, hay que buscar soluciones. Las propuestas que hacen los colorados es un saludo a la bandera. Más temprano, vamos a decir. el diputado Paqué justamente Lo escuché, dejaba por lo el escuché. camino el término monopolio porque decía que eso rige para el sector privado y efectivamente cuando se consagra un monopolio tiene que haber una ley. Otra cosa es en un servicio público donde puede haber exclusividad y de eso se trata en este caso. Una forma y a elegante. continuación iba a que había, bueno, en ese caso igual hay que tomar precauciones con los precios, las tarifas, Exactamente. etcétera. Bueno, una Ursea, ya sabemos cómo funciona para los combustibles. Imagínate que tiene un valor preceptivo por la LUC. Imagínate en esto, cuando además tienes Solo para crear cargos. ¿ves? 37, Totalmente. es para crear cargo, Totalmente. punto. No estoy de acuerdo Tú lo para has nada dicho, es con para esa crear idea. cargo y nada más, es para un saludo a la bandera. Es en la desaparición que está patrocinando Sanguinetti y su equipo del Partido Colorado, y la desaparición, una cosa que me duele en el alma, porque en este país va a ser otro país sin el Partido Colorado, y dentro de poco lo único que va a faltar es que en la bandera del Partido Nacional aparezcan algunas pecas coloradas. Mira, no me faltes así el respeto, Esteban. ¿Cómo me vas a decir eso? Si aparecen pecas coloradas, son federales. Son punzó. Ni siquiera eso te gusta, porque es así. No, que me va a gustar. ¿Cómo me va a Están gustar? por el 4% de intención de voto. Ese es a lo que lo ha llevado. Y en el caso de Manini, lo que hizo es porque efectivamente sabe que no se puede salir, porque lo que hizo el gobierno es crearnos un marco donde no podemos salir. Un gobierno que no es de estúpidos. No, por supuesto. Es de gente muy inteligente. Estoy de acuerdo en eso. Heber de estúpido no tiene nada. La Calle de estúpido no Menos. tiene nada. Ferré no tiene nada de estúpido en la parte jurídica y además fue asistente del abogado principal de Catón Natí. El que no se sabe qué es el del puerto. Pero los otros son muy inteligentes y no se les pasó por abajo de la pata que la situación que se creaba. La crearon a propósito, manejaron los tiempos a propósito. Y ahora estamos en manos incluso de eso que decía Cecilia. Cecilia, son buenas ideas,
pero son ideas que están en manos de Catón Natí. Y le están por 60 años. Cecilia, ¿tú no estás convencida de que sirva esta unidad reguladora de las tarifas en el puerto? No, para nada. No, porque hace un rato hablabas de que controlen con mecanismos que ya existen, como el Parlamento, y que pongan comisiones a trabajar, pero no. No, te pregunto porque hace un rato Estoy a cargo. destacabas que la interpelación había dejado mejoras, había dejado, aparte de la crítica, Sí, aparte de la discusión, había dejado nuevos caminos, en fin. Ninguno. Pero entonces... Pero no me refería a la comisión, me refería a poner en una adenda que el Estado tenga que intervenir si Catón Natí quiere vender sus acciones que tienen que ver con la terminal. Eso me parece que es una condición inteligente al desastre que venía sin ponerle condiciones. Pero esa es una de las modificaciones que se incluyen en la resolución final. La otra es el proyecto de ley de creación de la unidad reguladora de servicios portuarios. Y hay otra que tercera. para mí no sirve para nada, pero ti no sirve. perdóname un No, segundo. hay otra tercera, que es la única que vale algo. Porque esas dos, comparado con lo que dijeron Domenech en contra del acuerdo, es a algo que es un cáncer, tratar de curarlo con alcohol en las manos. ¿Sabes cuál es la única? La de votar una ley que para aprobar una concesión, UPM, Catón Natí, a quien sea, por 12 gobiernos o por 10 o por 5, tenga que pasar por el Parlamento. Eso es lo que pero eso todavía no. Pero está eso no encaminado, depende eso no depende de Catón Natí, será para el futuro. Pero lo demás lo vamos a sufrir. A ver, discúlpeme un segundo. Eso fue algo que propuso Manini, propuso Cabildo Abierto, pero que ahora tiene que entrar en no sé cuántas negociaciones. Es una propuesta razonable. Es una propuesta razonable. Y no dependemos de que la apruebe Catón Natí. No va a actuar sobre la ley, Esto hay que saberlo. Esto es para el futuro. La ley es que la tenemos una bola en la pierna que no nos vamos a poder mover durante 60 años. Claro, pero lo mismo pasó con la papelera. O sea, se reedita la misma discusión, pero ahora se le plantea una solución. Yo creo que por eso decía que salieron cuestiones positivas que tienen que ver con eso, y por eso la discusión fue enriquecedora. Después el problema, ya el país lo tiene instalado y vamos a tener que salir de alguna manera. Y ojalá se pueda conseguir que el Poder Ejecutivo logre condicionar el acuerdo de las acciones de Catón Natí. Con una diferencita, UPM no es monopólica ni exclusiva. Hay otras 3 plantas. El puerto Montevideo, los contenedores y el reglamento de atraque sí es exclusivo. Te metiste solo en un corral de rama. Sí. Bueno, Sí, ahora sigue la terminal de celulosa tiene el mismo monopolio, que no es un monopolio, la misma prioridad de atraque la tiene UPM y no la tiene ni Monte del Plata ni el resto de las empresas forestales. ¿Contra quién compite? Contra las mismas empresas que acabas de mencionar. No compite. ¿Cómo no compite? No compite, baja solo celulosa. Bueno, punto. Está bien. ¿Y las otras empresas qué hacen? De todo, todo lo que sean contenedores. No, yo te estoy diciendo las forestales. Las forestales, hay 4 empresas forestales grandes en este país, 4, y la terminal celulósica se la concesionó, de hecho, el Frente Amplio con un decreto reglamentario por 50 años, solo UPM con prioridad de atraque, que es exactamente lo mismo que tiene Catón Natí en la terminal de contenedores. Bueno, lo que pasa que es lo que dijo una Manini. dualidad de criterios maravillosa. Monte del Plata no reclamó ninguna terminal portuaria, ninguna. ¿Y porque quién carga en Nueva Palmira. ¿Y quién reclamó? ¿Y qué otra empresa reclamó una terminal portuaria? ¿O ganó la subasta? No. Entonces, me permiten, queda, y ya estamos en el final. Vos te olvidás que en el 2008 Catón Natí perdió un juicio, es decir, una consulta que le hizo pagar hasta el abogado, está bien. donde le dijo claramente la buena ley que ustedes habían aprobado y el buen reglamento que ustedes habían aprobado. Mucho papel, ladrillo y contenedores no se movió ninguno, en 5 años de gobierno blanco, mucho papel. Bueno, en esa papeles son los que da la pero hace algo. No hicieron nada. Al contrario, bajó. El espanto que hicieron en el puerto. ¿Me permiten darle participación a los otros dos? Sí, Martín, ¿vas tú? Sí. Yo solo para cerrar, porque creo que este es un tema larguísimo y creo que las posiciones han quedado medio claras. Solo una cosa, se dijo, yo creo que no hay que temerle a la discusión apasionada. Estoy de acuerdo. Sí, así ayer vi en la interpelación algo que yo no tengo recuerdo. Alguien podrá decir, mirá, pasó esto en tal momento. Creo que la bancada oficialista y sobre todo la bancada del Partido Nacional tenía intenciones de desviar el debate y picarlo y generar situaciones que no tienen que ver con el fondo del asunto.
para distraer, pero la participación en algunos casos de la presidenta de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General, Beatriz Argimón, me pareció inédita por el destemple. Gritándole a legisladores, diciendo, y además con argumentos como que secretismo y falta de transparencia y contradicción son epítetos. A mí me parece que si hay algo que siempre ha tenido el Parlamento uruguayo es que quien sea quien ejerce la presidencia de las cámaras tiene un celo muy grande por respetar el reglamento y sobre todo por cuidarse de no aplicarlo de tal manera que incida favoreciendo a una u otra parte de los que debaten. El papel de Beatriz Argimón ayer me pareció, y me sorprende de ella además, porque fue una legisladora y es una vicepresidenta que es muy buena persona, yo la aprecio mucho, pero ayer daba vergüenza. Tiene una manera de dirigir los debates que siempre es prolija, y lo de ayer, la verdad, me pareció inédito. Y me preocupa, porque la presidencia de ninguna de las dos cámaras se puede usar para intervenir en el debate como se usó ayer. ¿Tú qué decías de eso, Cecilia? ¿Estabas comentando algo también? No, de eso ningún no. comentario, pero igual, o sea, comparto, no lo de Beatriz Argimón porque no vi ninguna de esas partes que han comentado, lo escuché. Lo que sí comparto es el celo que hay que tener cuando uno ejerce la presidencia. A mí me tocó en varias situaciones porque era suplente, porque era vicepresidenta de la Cámara, y realmente uno lo que tiene que hacer es hacer cumplir, y bueno, me parece que eso, o sea, en eso sí comparto y defiendo además que sea así la posición, y no se puede estar ni de un lado ni del otro en eso. Enseguida completamos esta tertulia, vaya uno a saber cómo, porque se nos ha ido derivando por fuera de los planes que teníamos al comienzo.